Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema ¿qué problemas afectan a nuestras familias? Comprensión lectora. Sí, el día de hoy desarrollaremos la competencia Lee diversos tipos de texto en su lengua materna, así que empecemos. Observamos y escuchamos. El contexto actual originado por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto en mayor medida las dificultades económicas en el país. Estos cambios se hicieron más visibles durante los periodos de cuarentena que obligaron a restringir las actividades económicas, comerciales y productivas, lo que generó un grave problema en los ingresos económicos de todas las personas. Reflexionamos y respondemos. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en el actual contexto originado por la pandemia? ¿Cuál será el principal problema? Bueno, el principal problema podría ser la crisis económica, la baja economía, los escasos ingresos. ¿Cuál es la causa del problema? Bueno, la causa de este problema es el contexto de pandemia COVID-19. ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? La pobreza y el desempleo. Bien, a continuación desarrollaremos una breve lectura sobre este tema. Una mirada a la problemática económica y social del Perú en tiempos de pandemia. Según el INEI 2020, el Producto Bruto Interno, PBI, que es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año, tuvo una caída del menos 9,4% en el 2020. Esto se debe a que se redujo el consumo de las familias y disminuyeron la inversión y las exportaciones de bienes y servicios. En el contexto de la emergencia nacional por la COVID-19, la gradual reapertura de las actividades económicas asociadas al apoyo al sector empresarial, así como los bonos a las familias más vulnerables, contribuyeron a que el PBI no disminuya más. En el siguiente gráfico se observa cuáles fueron las actividades económicas que disminuyeron en la producción de bienes y servicios y qué actividades aminoraron la caída del PBI. Como podemos ver, tenemos el gráfico número 8, titulado Producto Bruto Interno por Actividad Económica 2020. Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior. Año base 2007. Como se puede ver, hay ciertos servicios y actividades que no han afectado tanto en la caída del PBI, y estos son los que están del 0 a más en positivo. Aquí están los servicios financieros, seguros y pensiones, pesca y acuicultura, telecomunicaciones y otros servicios de información, administración pública y defensa. Pero ¿qué ocurre de aquí para abajo? Los demás servicios y las demás actividades han sufrido una caída abismal. ¿Será por la cancelación de sus servicios o por la baja actividad en estos sectores? Por lo tanto, esta falta de ingresos en estas actividades ha hecho que la actividad económica y el ingreso económico baje, y esto afectó mucho al PBI. Entre estos están electricidad, gas y agua, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, construcción, comercio, extracción de petróleo, gas y minerales, manufactura, otros servicios. Servicios prestados a empresas, transporte, almacenamiento, correo y mensajería, alojamiento y restaurantes. Esta actividad es la más afectada, y el Producto Bruto Interno se ha visto afectado en el menos 9,4%. Este gráfico fue extraído del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Continuemos. Desempleo. El INEI indica que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del 2020
fue de 9,6%, 6,1% más que el segundo trimestre del 2020, que fue de 3%. Quienes sufrieron mayormente del desempleo fueron hombres, las personas entre 25 a 44 años de edad y las personas con estudios superiores no universitarios. Esta disminución de la población ocupada fue mayor en el área urbana que rural y principalmente las actividades de construcción, manufactura, servicios y comercio. Informalidad. En la nota técnica de la OIT se menciona que es altamente probable que la informalidad aumente, particularmente en el segmento de trabajadores independientes menos calificados, quienes retoman actividades como medio de subsistencia ante la disminución o pérdida total de sus ingresos producto del confinamiento social. Algunos apuntan que también crecerá el porcentaje de peruanas y peruanos que pasan hambre. Desigualdad. Los efectos negativos de la pandemia se concentran en las personas más vulnerables, como las mujeres y jóvenes, la población migrante y en particular las personas en situación de autoempleo. No cuentan con mecanismos de protección frente a la pérdida de ingresos y es más difícil llegar a ellas y ellos mediante programas de apoyo del gobierno, OIT 2020. A ello se suma el impacto de la violencia de género en el ámbito familiar y laboral. En paralelo, las demandas de varios sectores como salud y educación son altísimas en relación con el acceso y la calidad, lo que limita la cobertura del derecho a la salud pública, profundizada por la especulación en el precio de medicamentos claves para asegurar la vida de los afectados por la COVID-19. En el caso de la educación, la pandemia obligó a que niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciban una educación a distancia, lo que dejó en evidencia la brecha de acceso a la tecnología y el aprendizaje de las TICs. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Dimensión económica, dimensión social. Veamos cómo afectó esto en la dimensión económica. Los gobiernos regionales presentan una baja ejecución presupuestal de los recursos económicos por la COVID-19. Se incrementó la pobreza en el país. La suspensión de las actividades económicas afecta más a la población con trabajo informal e independiente. Dimensión social. El bono universal no ha llegado a todos quienes lo necesitaban. La educación virtual no es accesible para todos. Se incrementó la violencia contra la mujer. Se llegó tarde y poco a las poblaciones rurales, indígenas y amazónicas con menor acceso a servicios de salud, agua y saneamiento. Así también explica los nudos críticos en las medidas implementadas en la dimensión social. Como dato preocupante son los registros de la población que es informal en los sistemas de información del Estado, quienes no aparecen como beneficiarios de los programas sociales o que no aparecen en otros registros específicos como grupos vulnerables. Además, no tienen cuentas o tarjetas en los sistemas financieros. Con relación al perfil de la población en pobreza respecto al acceso a las tecnologías de información y comunicación llamadas TIC, el 84,4% de los hogares pobres contaba con celular, el 13,9% tenía televisión por cable y el 7,1% accedía a Internet. Otra área es la desigualdad de género en el país y la afectación particular de las mujeres, en donde las medidas de confinamiento domiciliario las ponen en un mayor riesgo frente a situaciones de violencia. Asimismo, revela los mayores niveles de carga que tienen en las tareas domésticas y la crianza. Algunas de ellas realizan teletrabajo desde el hogar y en condiciones de desigualdad frente a los hombres. Sin duda, esta desigualdad hace que las familias en situación de pobreza tengan que salir con más frecuencia a las calles para las compras día a día y por otro lado, que el acceso a la educación virtual sea menor en esta población. Este hecho ha influido en el desacato en las medidas de confinamiento, sobre todo en la población en situación de pobreza. A pesar de que el Perú ha sido uno de los países con una mayor respuesta del gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia OIT 2020,
persiste un elevado número de casos confirmados y personas fallecidas por la COVID-19. Y expertos en economía como Bruno Seminario piensan que la recuperación económica tomará entre 2 y 3 años, es decir, hasta el 2023, mientras que el economista Waldo Mendoza plantea un plazo de 3 a 4 años. Bien, pasemos a la comprensión lectora. Reflexionamos y respondemos en base a la lectura realizada. Primera pregunta. ¿Qué es el Producto Bruto Interno, el PBI? A ver, busquemos en la lectura porque ahí nos decían qué era el PBI. Veamos, estaba por aquí, aquí está. El Producto Bruto Interno, llamado PBI, que es, aquí está la palabra, que es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año. Ese es el Producto Bruto Interno. Es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año. Entonces vamos por aquí y respondemos. Es el valor, es el ingreso, es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año. Son los ingresos que han generado estos bienes y servicios en el país durante un año. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué en el 2020 cayó el PBI en menos 9,4%? ¿Por qué cayó el PBI? Veamos el texto, quizás por aquí nos lo explica. A ver, dice por aquí. Tuvo una caída de menos 9,4% en el 2020. Bien, pero yo quiero saber por qué tuvo esa caída. Esto se debe, aquí están las palabras claves. Esto se debe, o sea, esto pasó, ¿por qué? Aquí te explico. Esto se debe a que se redujo el consumo de las familias y disminuyeron la inversión y las exportaciones de bienes y servicios. Ahí está el por qué. ¿Por qué se redujo el PBI en un menos 9,4% en el 2020? ¿Por qué? Porque las familias ya no consumían como antes, ya no gastaban como antes. Además, disminuyeron las inversiones y las exportaciones de bienes y servicios. Ya no hubo mucha actividad económica, ya no hubo mucho ingreso en estos aspectos puntuales. Entonces, ¿qué voy a ir? Voy a responder a esta pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué en el año 2020 cayó el PBI en menos 9,4%? Porque se redujo el consumo de las familias y disminuyeron la inversión y las exportaciones de bienes y servicios. Siguiente. ¿Cuáles son las actividades que disminuyeron su producción? Esto lo podemos ver ¿dónde? En el cuadro mágico que se nos presenta aquí. ¿Cuáles son las actividades que disminuyen su producción? ¿A esto qué se refiere? Que ya no hay tanta actividad, por lo tanto no hay ingreso, todo lo contrario, hay pérdidas, no hay ingreso, se va de picada. Entonces, esas actividades son la electricidad, gas y agua, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, construcción, comercio, extracción de petróleo, gas y minerales, las manufacturas, los otros servicios, los servicios prestados a empresas, transporte, almacenamiento, correo y mensajería, alojamiento y restaurantes. Estas son las actividades que disminuyeron radicalmente su actividad. Entonces por aquí podemos responder todo ello. Vamos aquí. Yo le he colocado puntos suspensivos porque era demasiada respuesta y en mi cuadro no entraba. Siguiente pregunta. ¿Qué actividades aminoraron la caída del PBI? O sea, ¿qué actividades siguieron produciendo y generando ingresos para que el PBI no caiga tan abruptamente? Veamos, esto se puede ver en el cuadro. A ver, ¿qué actividades todavía ahí continuaron con esa actividad? Están los servicios financieros, seguros y pensiones, los bancos. Pesca y acuicultura.
Las telecomunicaciones y otros servicios de información nunca dejaron de transmitir ni de trabajar. Administración pública y defensa. Esos 4. Bien, entonces vamos y respondemos. Los servicios financieros, seguros y pensiones, pesca y acuicultura, telecomunicaciones y otros servicios, administración pública y defensa. Continuamos. Esquematicemos. Después de haber leído todo el texto, vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a elaborar un organizador gráfico donde se encuentren los nudos críticos de las medidas implementadas. A ver, vayamos al texto para recordar cuáles son los nudos críticos en los cuales se toca en el texto. Veamos, a ver, rapidito, por aquí está. Así también explica los nudos críticos en las medidas implementadas en la dimensión social, los problemas que hubo ante las medidas que se tomaron por la COVID-19. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos críticos en mi texto. Entonces, estos 4 puntos críticos los voy a releer y voy a trabajarlos en forma de un esquema. El esquema va a ser circular, obviamente. Si son 4 puntos críticos, voy a necesitar 1, 2, 3, 4 círculos, uno para cada uno. A ver, en el primer punto, ¿de qué se habla? Para hacerme una idea y resumirlo, lo más importante y esencial de lo que se me habla ahí. Veamos qué es lo que dice el primer punto. Como dato preocupante, son los registros de la población que es informal en los sistemas de información del Estado, quienes no aparecen como beneficiarios de los programas sociales o que no aparecen en otros registros específicos como grupos vulnerables. Además, no tienen cuentas y tarjetas en los sistemas financieros. Aquí se habla de un sector que es la población informal, quienes no aparecen como beneficiarios en el Estado, no se han beneficiado de absolutamente nada, de ningún bono ni de ningún programa social. Esto me habla en el primer punto. Entonces voy a armar mi esquema con mi primer globito. Población informal y vulnerable, que no son beneficiados por el Estado. De eso trata ese primer nudo crítico. ¿Ven? Como de todo el texto he generado un resumen. Siguiente nudo crítico. Con relación al perfil de la población en pobreza respecto al acceso a las tecnologías de información y comunicación TIC, el 84,4% de los hogares pobres contaba con celular. La mayoría de hogares pobres cuenta con un celular. El 13,9% tenía televisión por cable. Una reducida cantidad tenía cable. Y el 7,1% acceso a internet. A pesar que los hogares pobres, la mayoría tiene celular, es mínimo el porcentaje que cuenta con acceso a internet. Eso es lo que yo puedo sacar de este nudo crítico. Un resumen para armar mi esquema. Veamos por aquí, vamos a ir a armar mi esquema. Segundo nudo crítico. Parte de la población pobre cuenta con celular, pero no internet. No tienen internet. Ese es un resumen, una síntesis del nudo crítico. Ven cómo en mi organizador visual yo coloco una síntesis, un resumen, una breve información de lo que está en mi lectura. Yo no copio todo. No. Leo y formulo un resumen, una síntesis. Bien, eso es lo que ustedes van a hacer con los demás nudos críticos. Yo ya les ayudé un poquito, pero vamos a seguir trabajándolo sin escribirlo en la diapositiva. Tercer nudo, veamos qué nos dice el tercer nudo. A ver, otra área es la desigualdad de género en el país y la afectación particular de las mujeres, en donde las medidas de confinamiento domiciliario las ponen en un mayor riesgo frente a situaciones de violencia. Las mujeres son más vulnerables en este confinamiento, ya que al estar encerrados con su agresor, tienen más posibilidades de ser violentadas constantemente. Asimismo, también
revela los mayores niveles de carga que tienen en las tareas domésticas y la crianza. Algunas de ellas realizan teletrabajo desde el hogar y en condiciones de desigualdad frente a los hombres. O sea, no solo hay desigualdad de género por la violencia que se puede producir hacia la mujer. Y la mayoría, no todas, la mayoría de las mujeres tienen que hacer teletrabajo, las tareas domésticas y criar a sus hijos. Entonces hay una desigualdad. Por lo tanto, este tercer nudo crítico me habla sobre la desigualdad de género frente a la violencia y al trabajo que tiene la mujer en este confinamiento. Entonces ya tendrán una idea de qué trata el tercer nudo. Entonces continuamos con nuestro esquema. Tercer nudo. Y ahí va el resumen de mi tercer nudo, el cual no voy a colocar porque ustedes lo van a hacer. Cuarto nudo. ¿De qué trata el cuarto nudo? Veamos. El cuarto nudo. Aquí está. Sin duda, esta desigualdad hace que las familias en situación de pobreza tengan que salir con más frecuencia a las calles para las compras día a día. Y por otro lado, que el acceso a la educación virtual sea menor en esta población. Este hecho ha influido en el desacato de las medidas de confinamiento, sobre todo en la población en situación de pobreza. Entonces, de esto trata el cuarto nudo. Las familias pobres, al tener que trabajar, porque es la necesidad, desacatan las medidas de confinamiento. Eso es lo que ocasiona la pobreza. Entonces, eso iría en el cuarto nudo crítico, el cual lo van a desarrollar ustedes. Siguiente. Identificamos el tema de la lectura del día de hoy, la idea principal y el propósito. Bien, respondamos a las preguntas que le competen a la lectura. ¿De qué problema se habla en el texto? Aquí voy a identificar el tema. ¿De qué se habla en el texto? ¿De qué problema se habla en el texto? ¿De qué problema? ¿Sobre la delincuencia? ¿Sobre la contaminación ambiental? ¿De qué? ¿De qué se habla? Se habla de la caída de la economía o la disminución del PBI. En eso se enfoca esta lectura, sobre la caída de la economía, cómo ha disminuido el PBI y cuáles son las razones por las cuales ha pasado esto, ¿verdad? Pasamos a la idea principal. ¿Qué se dice sobre el tema, no? ¿Qué se dice? A ver, ¿qué se dice de ese problema? ¿Qué se dice de la caída de la economía? ¿Qué se dice de eso en la lectura? Se dice que ha habido una reducción de consumo, inversiones y exportaciones. Por eso se da la caída o la disminución del PBI. Ahora pasemos al propósito de la lectura. ¿Cuál es la finalidad de esta lectura? ¿Qué busca? ¿Cuál es su propósito? ¿Con qué propósito se escribió el texto? Se habrá escrito con el propósito de entretener. Seguramente te quería hacer reír, te quería entretener. No. Se ha escrito con el propósito de instruirte, de darte pasos para que hagas algo. No, tampoco. Se ha escrito con el propósito de darte a conocer por qué hubo una disminución del PBI. Te está informando. Se escribió con el propósito de informarte a ti sobre el problema, sobre las causas que han llevado a la disminución del PBI. Pasemos a la siguiente actividad, la cual la van a hacer ustedes en base a todo lo desarrollado anteriormente. Identifico y resumo. A ver, aquí tengo que buscar cuál es el problema que se da en la lectura. Creo que ya lo hicimos unos diapositivos antes. El problema. ¿Cuáles son las causas? Las causas de ese problema. Las causas de la caída, de la baja, ¿no? ¿Cuáles son las causas según la lectura? ¿Por qué pasó eso? Y luego te pregunta, ¿qué propuesta? Eso ya va para ti y es tu criterio. ¿Qué propuesta podemos plantear ante el problema? A ver, ¿qué solución
propondrías tú para este problema de que varias familias se han visto perjudicadas por el tema de la pandemia en cuanto a sus trabajos, en cuanto al consumo, ya que si no hay trabajo por el tema del confinamiento, no tienes con qué consumir? ¿Qué propones? ¿Qué solución? A ver, ¿qué solución? No sé, ¿qué se te ocurre? Respondes ahí. Actividades. Número 1. Obtengo información de los textos que leo respondiendo las siguientes preguntas. Justamente esas las acabamos de hacer en el video. Número 2. Identifico información y selecciono datos específicos. Aquí vas a clasificar en ese organizador visual los nudos críticos que se mencionaron en la lectura. Yo ya te ayudé con 2, tú tienes que hacer los demás. Número 3. Identifica el tema, la idea principal y el propósito de la lectura respondiendo a estas 3 preguntas. Número 4. Resume las ideas del texto y completa el siguiente cuadro. Lo último que te acabo de explicar. Tienes que escribir cuál es el problema que se presenta en la lectura, cuáles son las causas que llevan a ese problema y una posible propuesta de solución. ¿Qué propones tú? En base al desarrollo de esas 4 actividades, calificaré tu reto a través de estos 4 criterios. Obtuve información de los textos que leí, eso se encuentra en la número 1. ¿Qué más dice por aquí? Identifiqué información y seleccioné datos específicos, eso se encuentra en la número 2. El tercer criterio, interpreté las ideas de los textos y pude identificar el tema, la idea principal, así como el propósito, eso se encuentra en la número 3. Y por último, resumí ideas de los textos e identifiqué las ideas centrales. Eso se encuentra en la número 4. La fecha de entrega de este reto, de esta actividad, es el día 27 de abril hasta las 7 de la noche. O sea, el día de hoy hasta las 7 de la noche. ¿Por qué tan pronto? Porque es una actividad súper fácil de realizar. Inclusive ya te ayudé casi el 50% o 60% de tu actividad. No olviden registrar sus evidencias en su portafolio, por favor. No olvidar. Bien, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Espero lo hayan comprendido. Cualquier consulta, inquietud en el chat de la clase. Así que nada, nos vemos en un próximo video, en una próxima clase. Hasta luego.